Hermanos, podemos dar un aplauso a la hermana Paola y a su esposo. La hermana esta semana puede ser que ya tenga el bebé. Así que un aplauso al Señor por sus vidas. Esta semana probablemente van a ser el bebé, así que estemos orando por Leonel, Enrique. ¿Pueden tomar asiento? Así que estén orando por favor por Leonel, Enrique, y por la hermana Paola también, que el Señor le fortalezca, y por nuestro hermano Enrique, que también ayude y sea de apoyo. Amén. Hermanos, busquen en Lucas 10, versículo 25 al 37. Lucas 10, versículo 25 al 37. Y damos la bienvenida a la familia de Claire. Welcome to the family, Claire's family. Damos gracias al Señor por visitarnos y que vinieron a ver también a Ignacio, el bautismo de Ignacio. Damos gloria a Dios por sus vidas. Amén. Lucas 10, versículo 25 al 37. Vamos a leerlo. Lucas 10. Si no tienen una Biblia, y en sus bancas hay Biblias y pueden buscarlo en la página 1058. La palabra del Señor dice así. Lucas 10, 25 al 37. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas que tú, que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Vamos a orar. Dios y Padre, ayúdanos, Señor, a ver, Señor, nuestros corazones, que examines nuestros corazones y que podamos ver y comprender, Señor, el verdadero amor que tenemos en Cristo. Nos has amado incondicionalmente, Señor. Nos has amado con un amor, Señor, que quieres, Señor, que te amemos a ti sobre todas las cosas, pero también amemos al prójimo. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y compasivo, que nos has amado en Cristo con un amor, Señor, eterno, un amor de pacto, un amor inquebrantable. Ayúdanos a ver este amor, Señor, y que también nosotros podamos amar a otros verdaderamente, genuinamente. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar viendo la parábola del buen samaritano, amando a Dios y al prójimo. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. El buen samaritano, amando a Dios y al prójimo. ¿Cuántos de nosotros vivimos en países en Latinoamérica donde está evangelizado pero no son convertidos? En los países no alcanzados no están alcanzados y no hay convertidos. No ha llegado el evangelio, pero en los países alcanzados como Latinoamérica ya están alcanzados pero no están convertidos. ¿Y cómo lo sé? Bueno, fíjese usted en los carros: Cristo te ama. Hay stickers que dice Cristo te ama. Hay stickers que dice Jesús es el buen pastor. Hay stickers que dice ama como Jesús te ama. Dios es amor.
Pero ustedes ven esa gente y más o menos van a tener un choque o algo y salen y se pelean y se matan unos con otros y se gritan y no hay amor. Solo está el sticker ahí, solo está la etiqueta. Y eso lo vemos en restaurantes que lo usan como amuletos. Ponen el Salmo 91, el Salmo 23 y muestran que tienen el amor por Dios, pero sus vidas están lejos. Que no nos pase eso a nosotros, que andamos una Biblia bajo el brazo, que decimos que vamos a la iglesia, pero nuestras vidas no reflejan amor, no muestran ese amor. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Mi primer punto, hermanos, que quiero que veamos es que amar a Dios produce verdadero amor por las personas. Amar a Dios produce verdadero amor por las personas. ¿Por qué amar a Dios verticalmente? Primeramente, si tu relación con Dios no está bien, no va a producir un amor auténtico y genuino. La gente del mundo se ama y se ayudan a los que se ayudan, y mucha gente es filántropa, son filántropos y ayudan por un legado, ayudan por un renombre, ayudan al prójimo y aman, muestran amor. Pero el verdadero amor, hermanos, vamos a ver hoy, es un amor que viene de Dios, es un amor que conoce a Dios, es un amor genuino, auténtico, es un amor que viene de Él. Y amar a Dios entonces va a producir verdadero amor por las personas, y no un amor solamente porque hay que cumplir. Miren lo que dice el versículo 25. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, le va a hacer una pregunta de la vida eterna: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y vemos que Jesús le responde con otra pregunta a este intérprete de la ley, que se supone que debía saber la ley. Jesús le responde con otra pregunta. Jesús, conociendo el corazón de este intérprete, Jesús conociendo sus pensamientos, su intención, Jesús que todo lo sabe, que Él es el que dio la ley, Él es el que dio la ley, le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, el intérprete de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos que está citando a Deuteronomio 6, 4 y 5. Los primeros 4 mandamientos de la ley se refieren a Dios en Éxodo 20. Vemos que nos enfocan en Dios, y los otros 6 mandamientos de Éxodo 20 nos refieren a amar al prójimo, a no hacer daño al prójimo, a cuidar las cosas del prójimo, a honrar al prójimo. Pero aquí vemos que lo del amor al prójimo lo leemos en Levítico 19, 25, y vamos a ver más adelante todo esto. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Si amas a Dios verdaderamente y amas al prójimo auténticamente y genuinamente, vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Hermanos, si alguien cumpliera la ley a cabalidad, se salva. Se salva. Ahí lo dice: haz esto y vivirás. Pero ¿qué es lo que sabemos que la ley nos enseña? Que ninguno de nosotros la puede cumplir, que ninguno de nosotros puede amar genuinamente. Y los judíos tenían varios tipos de leyes. Tenían leyes ceremoniales, o estatutos. Esto era para todo Israel como nación. Leyes como sacrificios por la culpa, el pecado, ceremonias respecto a la impureza. Y todas aquellas leyes ceremoniales, hermanos, vemos que ya ahora están abrogadas. Ya no las necesitamos bajo el Nuevo Testamento. Ya Jesucristo es el sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificios, ya no hay más ceremonias. Pero también los judíos tenían leyes civiles o judiciales. Y vamos a ver que mientras estudiaba esto, hay una confesión de fe de Westminster que dice que los israelitas, como un cuerpo político,
También les dio algunas leyes judiciales y experimentaron juntamente con el estado político del pueblo. Y algunos explican que estas leyes específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas abarca todas las leyes morales, excepto los 10 mandamientos. Esto incluye desde el asesinato hasta la restitución a un hombre corneado por un buey. Hay leyes judiciales y civiles que ellos tienen. Ahora, nosotros sabemos que estas leyes, cada nación tiene sus propias leyes. Pero también hay leyes morales. La ley moral obliga por siempre a todos, tanto a los justificados como a los que no lo están, a la obediencia de ello. Y esto no solo en consideración a la naturaleza de ellas, sino también con respecto a la autoridad de Dios. Hay leyes morales como no matarás, que pasan todo tiempo, toda cultura, toda nación, que fueron dadas por Dios. No mentirás, no matarás. Todas estas cosas, amarás a Dios. Ahora, Cristo en el Evangelio en ninguna manera abroga esta ley, sino que refuerza nuestra obligación de cumplirla en Cristo, y Cristo la cumple. Cristo cumple perfectamente la ley. Nosotros no. Cristo sí la cumple. Y Él la cumple para que donde nosotros fallamos, Él es perfecto. Pero ahora, hermanos, que ya estamos en Cristo, estas leyes morales, nosotros las cumplimos por amor a Cristo. Ya no para ganarnos la salvación o justificarnos, porque nadie puede ser justificado sino solamente por Cristo. Pero nosotros ahora por amor a Cristo amamos. Por amor a Cristo no hacemos estas cosas. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley para ser justificados o condenados, sin embargo es de tan gran utilidad tanto para ellos como para otros, ya que es una regla de vida. La ley de Dios es algo bueno. En sí misma la ley de Dios no es mala. El pecado está en nosotros, que no cumplimos la ley de Dios y que no podemos. Descubre nuestra pecaminosa contaminación de nuestra naturaleza caída, nuestro corazón, y de tal manera nos expone nuestro pecado y la necesidad de Cristo y de la perfección de la obediencia de Cristo. Entonces, ¿para qué quiero que veamos esto? Porque también la ley restringe la corrupción de la carne y nos ayuda a odiar el pecado. Pero es el Espíritu Santo que nos regenera y nos hace que odiemos el pecado, nos convence, cambia nuestros afectos. Pero la ley en un sentido nos informa eso, nos muestra la necesidad de que nos restringe de la corrupción del pecado. Mientras estudiaba esto, Ken Hughes dice que el amor por las personas o la falta del mismo revela la calidad y la eficacia de lo que profesamos. Y desde una perspectiva bíblica, nuestro amor por las personas resulta aún más revelador, pues indica de hecho la autenticidad y la salud de nuestra relación con Dios. Entonces, nosotros no cumplimos la ley moral o las cosas que Dios nos deja de amar al prójimo, de amar a Dios, de las leyes que Dios ha puesto para ganar o ser justificados. Como cristianos, hermanos, nosotros amamos al prójimo porque amamos a Dios, por una relación vertical y auténtica con Dios. Entonces, el amor a Dios, el amor de Dios en nosotros produce un amor por el prójimo. Produce un amor por el prójimo. Romanos 13:8 dice: no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, versículo 10, no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley.
Fíjense bien, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿En qué resume Jesucristo también la ley? En amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el amor resume? El amor es el cumplimiento de la ley. Porque si yo amo a mi prójimo, no voy a quererle matar. Voy a querer lo mejor para él. Voy a querer el bien. No voy a quererle codiciarle lo que tiene, sino que voy a desear que avance, que mejore. El amor en un sentido cumple. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi prójimo, voy a querer lo mejor para él y voy a servirle por amor. Y voy a hacer las cosas por amor. Y vemos que esto, como algunos dicen, es una indicación de cómo usar la ley del Antiguo Testamento. Pablo se centra en la mitad de la ley que se relaciona con nuestras acciones hacia otras personas. Estos mandamientos, dice, pueden resumirse como un mandamiento de amar. Todos los mandamientos de la ley del Señor moral en este sentido pueden resumirse en ama a tu prójimo. Puede resumirse así. Ama a tu prójimo. Si tenemos presente estas deudas de amor, como dijo alguien, no contemplaremos el adulterio. También el mandamiento de no matar no será necesario si nos centramos en cómo dar nuestra vida en amor a las personas que queremos amar. Que queremos también, dice, centramos en cómo dar nuestra vida al servicio de la persona que queremos matar. No sería necesario el mandamiento de no matarás, porque le amaríamos a esta persona. Podemos aplicar lo mismo al robo y la codicia y a todos los demás mandamientos del Antiguo Testamento sobre cómo relacionarnos con nuestros prójimos. Dedicar nuestras vidas al amor es más radical que cumplir las prohibiciones de los 10 mandamientos. Dedicar nuestras vidas, hermanos, al amor es más radical que cumplir las prohibiciones de los 10 mandamientos. Jonathan Edwards, un predicador muy famoso, él resumió aún los dones de la iglesia en el amor. El amor. ¿Por qué, hermanos? Porque de nada nos sirve yo dar mi vida en rescate y en hacer un montón de cosas, en dar todo lo que tengo, si no tengo amor. De nada me sirve a mí ir a la iglesia y hacerlo sin amor por Cristo, en amor por Él y por el prójimo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice 1 Corintios? Que es como címbalo que resuena. Es como vacío, sin propósito. Entonces, el verdadero amor viene de un amor por Dios, por Cristo. Si tenemos ese verdadero amor, lo demás, hermanos, lo demás se va a ver como algo menos radical. Porque lo más radical es amar. Y no es un amor, hermanos, como lo dice la cultura en este tiempo. Un amor, haz lo que quieras, vive tu vida como quieras. No, es un amor que quiere lo mejor del otro, el bien del otro. Y ese bien que es, que conozcan a Jesús, que se arrepientan de sus pecados y que crean en Cristo Jesús. Y si eso cuesta que nosotros hagamos acciones y obras y cosas para que ellos conozcan a Cristo por fe, vamos a hacer la milla extra. Vamos a dar la milla extra. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Si tratamos a unos diferentes que otros, cometen pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si yo dice, no, yo no mato ni una mosca. Yo no mato ni una mosca con mi mano, pero con su lengua usted destruye a su vecina.
usted ya no cumple con toda la ley. Si usted dice, yo no odio a mi hermano, pero con su boca usted le manda maldiciones, usted ya incumplió en un punto. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Cualquier punto que pequemos, con la mente, con pensamiento, con acciones, con nuestra lengua, incumplimos en la ley. Entonces, lo que vamos a ver hoy aquí, hermanos, es que nadie puede cumplir. Y ahí es donde este intérprete de la ley se encuentra con una pregunta que Jesús le hace: haz esto y vivirás. Pero ¿cuál es el problema? Que Jesús conoce el corazón de este intérprete, que de boca y de labios muchas veces le honramos al Señor y decimos, sí Señor, te voy a seguir, no te voy a negar, y lo negamos. Y le decimos, sí Señor, te voy a dar mi vida por ti, y no lo hacemos. Pero gracias que es por su misericordia. Y eso nos lleva a que Jesús va a dar un ejemplo de amando a Dios y al prójimo. Segundo, el buen samaritano es un ejemplo de verdadero amor al prójimo. Y vamos a ver aquí que el intérprete de la ley le hace otra pregunta, porque Jesús le responde con una pregunta y lo dejó ahí como ya no más. Y ahora dice él, voy a hacerle otra pregunta a ver qué es lo que él me responde. Pero queriendo él justificarse o excusarse o verse bien, el intérprete de la ley a sí mismo le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Oh hermanos, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Son los vecinos que nos ven bien? ¿Son los familiares con los que nos llevamos bien? ¿O son aquellos que creemos que son lo peor de lo peor también? Miren lo que la parábola responde a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? No a la pregunta acerca de lo que uno debe hacer para ser salvo. Los judíos tenían diversas ideas sobre el prójimo, pero lo limitaban a Israel. ¿Cuál era el problema? En griego, la palabra prójimo significa alguien que está cerca. Alguien que está cerca. Cualquiera que está cerca. Pero en hebreo ellos le habían cambiado el significado y la palabra prójimo le habían puesto a alguien con quien tienes relación. Y ellos habían quebrado relación con los samaritanos porque se habían casado con cananeos, con gente que era judía. Y esto interpreta la palabra en un sentido limitado, refiriéndose a un judío, y habría excluido a los samaritanos, a romanos y otros extranjeros. Y miren cómo responde Jesús. Porque nosotros a veces pensamos que mi prójimo solo es ese que responde bien a mis preguntas, o solo es ese que sigue con lo que yo le digo, o es ese que me trata de la forma que yo quiero que me trate. Pero no, hermanos, nuestro prójimo es todo aquel que está cerca. Todo aquel que está cerca. Jesús le respondió, versículo 30. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Jericó es al este de Jerusalén. Y vemos que este hombre bajaba de Jerusalén, que está en las alturas, a Jericó, al este, y cayó en manos de estos ladrones. Vemos que los ladrones han existido siempre, los cuales después de despojarlo le quitaron todo, lo golpearon, lo dejaron con moretones, lo dejaron casi desnudo, medio muerto, lo dejaron ahí moribundo. Es triste, hermanos, no sé si ustedes vieron una noticia de una persona que murió en un tren en una ciudad grande y pasaron horas y días y nadie se fijó en esa persona. Un periodista
Esto es una historia real en Nueva York. Lo golpearon, lo asaltaron también ladrones, lo dejaron en la calle moribundo y la gente pensó que estaba drogada y lo dejaron ahí por horas y horas hasta que alguien lo ayudó. Hermanos, vivimos en un mundo donde nuestro corazón no está dispuesto a ayudar al prójimo, pero eso no es nada nuevo, porque es una actitud del corazón, es una disposición del corazón. Y vamos a ver aquí que no importa quién seas, si nuestro corazón no ha sido transformado, podemos ser pastores, puede ser un sacerdote, un levita, puede ser quien sea, y si nuestro corazón no está transformado, podemos ser indiferentes a las necesidades del otro. Mira el versículo 31. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Un sacerdote era alguien, hermanos, que veía todas las cuestiones de los sacrificios, veía todas las cuestiones de la intercesión, de la palabra, de todo esto en el templo, y venía del templo. Y ciertamente muchos vivían quizá en Jericó en ese tiempo, y en estos lugares pasó este sacerdote y dice que lo vio de lejos, pasó por el otro lado del camino, ni se acercó. ¿Por qué? Porque en su mente quizá: voy a quedar impuro, hay un moribundo ahí, voy a quedar impuro, pensando más en la ley, en las reglas, pero no en el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Es por amor, que el Señor lo dio por amor, para que ellos se mantuvieran amando a Dios y amando al prójimo. Pero ellos se olvidaron de eso. Ponían cargas, hermanos, que ni ellos podían llevar muchas veces. Y lo vio de lejos, pasó por otro camino. ¿Cuántos de nosotros vemos la necesidad del otro y pasamos de lejos? O tomamos otro camino. Ahí viene ese otra vez. Ahí viene ese. ¿Y cuál es el problema con eso? Que nuestro corazón, hermanos, debemos amar por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque si no, se seca, se marchita. La semana pasada hablamos del gozo. Muchos de nosotros quizá no estamos con gozo porque hemos dejado de amar al prójimo, porque nuestra relación con Dios no está bien. Mucha gente, hermanos, quiere hacer cosas para Dios y sentirse mejor, pero si dejas de amar a tu prójimo, de servir a tu prójimo, de servir a tu hermano, de servir a tu vecino, quizá, hermanos, eso puede también quitarte ese gozo, obstruirte ese gozo. El mayor prójimo que Dios ha puesto a los casados, ¿quién es? Tu esposa, tu esposo. ¿Cómo estás sirviendo a tu esposa? ¿Cómo estás sirviendo a tu esposo? ¿Sabías, hombre, que si no tratas bien a tu esposa, tus oraciones no son escuchadas? ¿Son obstruidas tus oraciones? ¿Te fijas el impacto que tiene cuando nosotros no amamos y servimos a nuestro prójimo? Y nuestro mayor prójimo y el prójimo más cercano que Dios nos ha dado es nuestra esposa y nuestros hijos. Y tenemos que amar a esos que Dios nos ha puesto ahí. ¿Cómo estás amándoles? ¿Cómo estás amándoles? Checa tu corazón. Este sacerdote, en vez de arriesgarse en contraer impureza, pasó de largo por el lado opuesto del camino para preservar su pureza legal. Y alguien dijo: transgredió despiadadamente toda la segunda tabla de la ley, por querer legalmente cumplir con una ley. Pero toda la segunda parte de Éxodo 20 lo transgredió. No amó a su prójimo. Oh, cuán puro era, ¿verdad? Este sacerdote. No era puro. Había transgredido toda la ley. Había transgredido toda la ley. Pecó en toda la ley porque no amó a su prójimo.
Hermanos, y muchos de nosotros queremos ir lejos a las misiones para amar a nuestro prójimo. Gloria a Dios si quieres ir a las misiones. Queremos enviarte, queremos orar por ti, queremos apoyarte. Pero si tú no estás amando hoy a tu prójimo cercano aquí, hermanos, ¿cómo pretendemos nosotros que Él nos pueda usar en otro lado si no estamos amando ni a nuestros hijos, ni a nuestra esposa, ni a nuestro vecino, ni al que está a nuestro alrededor, los que Dios pone? No pretendemos ser salvadores del mundo. Esto no es un mensaje para decirles: ve y ayuda a todo el que puedas, a todo momento, en todo segundo. No se trata de eso. Ya hay un Salvador que es Jesucristo. Tú no eres ese Salvador, yo no soy ese Salvador. Lo que se trata, hermanos, es una disposición del corazón de no cerrar nuestro corazón a las oportunidades que Dios te da con tu prójimo en el lugar cerca donde estás. Dios te puede usar para que alguien conozca a Cristo. Dios te puede usar con tu familiar, con tu esposa, con tus hijos. Dios te puede usar para que tú seas ese prójimo que esa persona necesita. Ese buen prójimo. Pero vamos a seguir viendo. Versículo 32. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Un levita, uno que adora en la iglesia, uno que usa la liturgia de la iglesia y que canta y que adora al Señor, uno que lo pasó de largo. Vemos que tenían privilegios los levitas, supervisaban el culto y los servicios del mismo. Y vemos que aquí el hombre quizás se acercó para verlo, lo vio y acto seguido pasó de largo por el otro lado. Lo vio. Muchos de nosotros decimos: no, yo sí lo vi y oré. Yo sí lo vi y oré. Hermanos, muchas veces la oración es importante y es bien importante. Pero también muchas veces el Señor pone prójimos a tu lado para que no solo ores por ellos, pero que ores junto a ellos, que camines junto a ellos, que estés junto a ellos. Y vemos que Jesús relata la historia a este intérprete de la ley, a sus oyentes, y quizá ellos esperaban un desenlace mejor. Quizá ellos decían: wow, Jesús va a decir que el buen prójimo es quizá uno del público de la clase baja de los judíos. Pero Jesús los va a sorprender, porque no fue ninguno de los judíos, sino que fue un samaritano, alguien con quien ellos tenían una enemistad, alguien que a ellos lo veían impuros, alguien que ellos veían como personas que no podían recibir la misericordia, la compasión. ¿Cuántos de tú y yo hemos visto así a alguien en adicciones? ¿Te ha pasado? Si lo primero que tú piensas cuando ves a un homeless pidiendo en un semáforo, y lo primero que tú piensas es: ese lo usa para drogas y vicios, por eso yo no le doy, tenemos que checar nuestro corazón. Porque si nuestro pensamiento es eso primero y no una compasión de decir: Señor, sálvalo, ¿cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo amar a mi prójimo? Y no cerrar nuestro corazón, no solo ver y ser curiosos, como cuando hay un accidente y todos nos ponemos de pie y vemos y sacamos la cabeza por la ventana y no ayudamos para nada, más bien hacemos un tráfico terrible o chocamos con otro. Hermanos, tenemos que checar nuestro corazón. Si lo primero cuando yo veo a alguien sufriendo está en pecado, por eso está sufriendo, ¿hay compasión en nosotros? ¿Hay compasión en nosotros, hermanos? ¿Hay compasión? Quizá esa persona está pasando situaciones difíciles, y si Dios te pone a ese prójimo cercano a ti, clámale a Dios que con prudencia, con sabiduría,
¿Cómo puedes servirle? ¿Cómo puedes amarle? Pero vemos que los samaritanos no eran personas que ellos querían tenerle compasión. Mira el versículo 33. Pero este samaritano sí tuvo compasión, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. Miren la palabra compasión. Pónganlo como sinónimo: compasión, misericordia, amor. Son palabras sinónimas. ¿Saben qué significa misericordia? Ya lo vamos a ver en nuestro último punto. Es un amor de pacto, es un amor inquebrantable. Eso es misericordia. En el Antiguo Testamento se usa la palabra hebrea hesed. Es un amor de pacto, un amor inquebrantable, un amor que da. Y dice que estaba, y cuando lo vio tuvo compasión. No dijo: wow, de seguro era parte de una pandilla y lo dejaron tirado ahí porque hizo algo malo. No dijo eso. No dijo: de seguro anda en malas cosas. De seguro ese hombre anda en pandillas. De seguro anda en lo peor, en drogas. No dijo eso. ¿Qué dijo que hizo? Tuvo compasión. Hermanos, tuvo compasión. ¿Cuántos de nosotros de verdad hemos tenido compasión por alguien cuando lo vemos que está derribado, que está mal? Muchas veces nos creemos mejores y superiores, y eso es pecado. Tenemos que arrepentirnos. Versículo 34, acercándose, fíjense, acercándose, le vendó sus heridas, le ayudó, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Hermanos, lo ayudó, lo llevó al doctor, lo llevó en su transporte, en su asno, en su burro, lo que sea, y dice que lo llevó a un mesón. Era un lugar donde se podía hospedar, donde podía ser cuidado, y lo cuidó. No solo que lo cuidó esa noche, no solamente dio la mía extra y dejó su viaje y se quedó ahí, sino que al día siguiente, sacando 2 denarios, esto es 2 monedas de plata, que eso le duraba para 24 días de comida, según algunos historiadores. 24 días de comida fue lo que pagó. Hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos: bueno, es que yo le puedo ayudar una vez, 2 veces, pero ya para 24 días que trabaje, ya se va a recuperar, que haga algo, en 5 días se recupera? Hermanos, hay algo de compasión que muchas veces nosotros, a veces tenemos que ayudar en nuestras posibilidades. Esto es algo de sabiduría, de prudencia, pero el punto es una disposición del corazón por amor a Cristo, de amar al prójimo. ¿Cómo nosotros estamos amando al prójimo? Y dice que se los dio al mesonero, y dijo, no solamente se los dio y dijo: cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Ahora, hermanos, esto implica que tener una relación con Dios se va a ver permeado en todas nuestras áreas de mi vida. Si yo tengo una buena relación con Dios y soy un buen administrador de mi dinero, ¿cómo se va a ver reflejado eso? Que puedo ser generoso con otros. Si yo, hermanos, soy una persona que trabajo para la gloria de Dios y soy un buen administrador y busco glorificar a Dios con mis bienes y con mi trabajo, quizá no ayude como este hombre 24 días, pero quizás sí pueda, aunque sea darle un vaso con agua, ayudarle en alguna forma, llamar a alguien, tener un contacto, hay algún doctor, alguna enfermera, llevarlo al doctor, al hospital, lo que sea.
No sé si ustedes saben, en Highview nosotros tenemos un ministerio de indigentes que ayudamos a indigentes. Hay unos hermanos, el hermano Greg y el hermano Dennis, por más de 14 años, ellos van al downtown, al centro, a dar comida a los indigentes y a las personas de la calle que no tienen casa, que viven abajo de los puentes. Y ellos lo hacen cada martes, 4:30 de la tarde en Fegenbush, se reúnen. Si alguno de ustedes quiere ir, puede ir. Todos los martes, llueve, truene o relampaguee, ellos van. Yo he ido con ellos varias veces. Hermanos, he encontrado hispanos ahí. He encontrado de Cuba, de México, he encontrado de Honduras, ahí viviendo en la calle, hispanos. ¿Cuál es mi punto? Muchas veces quizá no podemos ayudar nosotros, pero como iglesia juntos podemos amar al prójimo. Podemos amarnos nosotros por amor a Cristo. Y vemos que el samaritano no solo le dejó al mesonero, sino que dijo: cuídelo. Versículo 35, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. Wow. Todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¡Qué amor! ¡Qué amor! No un amor que nada más lo dejó ahí tirado, le vendó las heridas, que eso es importante, que eso está bien. Dio lo extra y lo extra. Ahora, vemos que en este sentido, los samaritanos, fue un golpe para los judíos saber que un samaritano lo hizo. Vemos que aquí en esta parte, el samaritano no es un villano, sino que es un héroe. Y eso a los judíos les dolió. Eso a los judíos no les gustó. ¿Por qué? Porque a nosotros, hermanos, no nos gusta ver cuando alguien más, si no tenemos el amor de Dios, el ser humano no le gusta ver que alguien más crezca, que alguien más se goce. Yo creo que entre los hispanos, el sufrir con los que sufren es algo bueno, que a veces lo hacemos bien y nos ayudamos, pero el gozarnos con los que son honrados es algo que nos cuesta muchas veces. Gozarnos cuando alguien es honrado, cuando alguien es ayudado, cuando alguien es amado. Porque nosotros queremos todo para nosotros. Pero nosotros, hermanos, como vimos la semana pasada, debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por pura misericordia de Dios lo hemos recibido, y por misericordia y por gracia lo damos. Versículo 36. ¿Qué le pregunta Jesús a este hombre? ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Fíjense que en toda la Biblia no menciona samaritanos, sino que menciona el buen hombre, el que tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran detestables para los judíos. Pero aquí vemos otra vez que Dios no hace acepción de personas. Dios salva de toda lengua, tribu y nación en Cristo, por Jesús. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Sé misericordioso, ama a otros como Jesús te ha amado. Sé misericordioso, ama a otros como Jesús te ha amado. El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Yo les había dicho que misericordia, la palabra Hesed, el término del Antiguo Testamento, se refiere como misericordia, la palabra Hesed, pero abarca un significado mucho más profundo. Es un amor inquebrantable, un amor leal, fidelidad al pacto y bondad amorosa. Describe la devoción activa y constante de Dios hacia su pueblo, superando la simple compasión. Dios, aunque Israel le fue infiel como una mujer prostituta, Dios sigue siendo fiel. Ese es un amor inquebrantable,
un amor de pacto. Hermanos, ese es un amor de pacto, un amor inquebrantable. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo de esa forma. Un amor leal, fidelidad al pacto y bondad amorosa. Es una compasión que por amor a Cristo lo hacemos. Hermanos, ahora nosotros cumplimos la ley no para ganar nada. Nosotros cumplimos la ley de Cristo por amor a Cristo. Porque Él cumplió la ley perfectamente, nosotros ahora amamos porque Él nos amó. Amamos porque Él es el amor y Él puso ese amor en nuestros corazones, ha sido derramado en nosotros para que amemos. Y un cristiano que no ama a su prójimo y dice amar a Dios es una total contradicción. Es una total contradicción. Este amor de pacto, esta misericordia, Dios la ha mostrado a nosotros en Cristo. Tú y yo, hermanos, tenemos que mostrar esta misericordia, esta compasión, este amor con otros. Y una de las mejores formas de mostrarlo es predicándoles el Evangelio, llamándolos al arrepentimiento y la fe, porque no hay mayor amor y compasión que alguien no muera en sus pecados. Y luego, junto con eso, ayudamos cuando es necesario. Servimos donde es necesario. Mira lo que dice 1 de Juan 3, 16, 17. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Wow. Y no solo los que te saludan, no solo los que te sonríen, no solo los que te llevan bien, sino por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Si cerramos nuestro corazón es el problema. No está diciendo ahí, dale todo, quédate sin nada. No está diciendo eso. Está diciendo, si cierras tu corazón y no ayudas, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y en vez de ayudar, juzga y critica y anda en un modo creyéndose superior a los demás. Eso no es amor. El amor es compasivo. El amor cubre multitud de faltas. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, hermanos, perdona. El amor es sacrificial. Pero amamos por gracia, no por obras de justicia propias. Y con esto termino. Si no por la gracia, es por Cristo que podemos hoy amar. Mira lo que dice 1 Juan 4, 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si tú amas a Cristo, si tú amas a Dios, si has experimentado el amor de Dios en tu vida, debes amar a tu prójimo. Pero si no has experimentado el amor de Dios, hoy puedes experimentarlo. Arrepiéntete, cree en Jesús. Él te ha amado en Cristo, en la cruz. Y puedes experimentar su amor en el amado Hijo. Y puedes vivir una vida donde sabes que su amor no cambia. Él no te ama más y te ama menos. Él te ama eternamente y completamente en Cristo. Eres amado en Él. Y por eso como cristianos podemos amar libremente.
porque amamos por amor a Cristo, no para ser salvos, no por justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, porque nos ha lavado, nos ha comprado y nos ha regenerado. La pregunta es, ¿somos misericordiosos? ¿Somos verdaderamente compasivos con los demás? ¿Estamos amando a Dios y al prójimo? ¿Has amado a Dios? Si le amas, esto va a producir verdadero amor por las personas. Sé misericordioso. Ama a otro como Jesús te ha amado, y el Señor suplirá. Ya ha suplido su misericordia en Cristo. Ha sido misericordioso con nosotros, y no hay mayor amor que ese. Uno que dio su vida por muchos, por ti y por mí. Qué mayor amor. Ahora nosotros, por amor a Él, vivimos para Él, para alabanza de la gloria de su gracia. Oremos. Dios y Padre, gracias, Señor, por la bondad que nos das de adorarte, exaltar tu santo nombre. Te pido, Señor, que nos ayudes a reconocer que solo tú, Señor, eres amor, la fuente de amor. Solo tú amas perfectamente. Nosotros no podemos amar perfectamente, pero tú sí. Y gracias, Dios, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como tú nos has amado, y sobre todo a amar a Dios, que de ahí es donde fluye un amor genuino y auténtico por los demás. Ayúdanos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.